Bienvenidos a neuropediatriaytdh.com. Hoy yo creo que vamos a tocar un tema que en verdad no es ninguna patología, pero sí que me parece importante hablar de él porque cada día nos llegan más a la consulta pacientes que bajo un posible trastorno de aprendizaje finalmente pues identificamos que es un niño con altas capacidades intelectuales. Y es que el problema de la alta capacidad intelectual, sobre todo en nuestro país, es que yo creo que no se dan las medidas educativas ni la identificación adecuada a este tipo de pacientes y entonces en muchas ocasiones pues fracasan, tanto académicamente como a nivel personal, incluso a nivel social. Y es que el tener un CI alto no es sinónimo de éxito en la vida. Entonces, me parece bastante importante pues, valorar un poco este tipo de temas pues, para poder hacer un abordaje y orientar un poco a las familias. Lo primero es clasificar un poco el tema de la alta capacidad. Y es que no solamente una alta capacidad intelectual es tener un cociente intelectual alto. Cada vez parece más claro que existen múltiples inteligencias, ¿no? Y es decir, no solamente el niño inteligente va a ser aquel que tiene un talento académico especial, sino que podemos encontrarnos con una inteligencia musical, una inteligencia psicomotriz, una inteligencia emocional, la inteligencia académica, es decir, con una serie de inteligencias hasta 7, que es lo que son la teoría de las inteligencias múltiples, que les recomiendo que profundicen un poco en ello, porque quizá el estereotipo del niño con alta capacidad intelectual no sea solamente aquel que tenía un éxito académico importante. Y luego, dentro de esas altas capacidades, debemos de profundizar también en algunos aspectos particulares. Y es que, aparte de la alta capacidad intelectual de forma global, existe una cosa que se llaman los talentos, que pueden ser simples o múltiples. Es decir, no todas las altas capacidades intelectuales tienen que ser una alta capacidad global, sino que puedes tener un talento en algún área determinado, por ejemplo, un talento musical o un talento para las matemáticas o para distintas artes plásticas. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque al fin y al cabo el éxito en la vida es ser bueno en una cosa determinada. El problema es que la sociedad actual y los sistemas educativos, generalmente en todo el mundo, pero muy claramente en España, pues valoramos el éxito de acuerdo a las cosas estandarizadas y al tema puramente académico. Pero ¿por qué va a ser más importante las matemáticas que la danza? ¿O por qué va a ser más importante que el que se dedica al cine? Es decir, si tú tienes un talento muy bueno para una determinada cosa, creo que en lugar de penalizarlo, deberíamos de potenciarlo. Entonces, aparte de lo que es la capacidad cognitiva global, deberemos investigar distintos talentos en nuestros niños. Y luego tendríamos también un concepto importante que sería, por ejemplo, ya el del genio o el alta capacidad, que además de ser una alta capacidad intelectual, es altamente productiva. ¿De acuerdo? En cualquier parte en cualquier ámbito de sus talentos o de sus desarrollos. Entonces, ¿qué debemos de tener claro? Pues que la mayoría de los pacientes con altas capacidades intelectuales pasan desapercibidos y que un porcentaje hasta casi el 70%, según cifras del Ministerio de Educación, no llegan a cursar estudios superiores, con lo cual yo creo que debemos de plantearnos un poco la manera de actuar con estos niños. Entonces es muy importante identificarlos, y digo identificarlos y no diagnosticarlos porque no es ningún trastorno, de una manera precoz para hacer un abordaje adecuado desde el punto de vista no solo académico, sino a nivel social y familiar, para intentar potenciar y desarrollar pues todas sus habilidades para que tenga un desarrollo adecuado, no solo a nivel profesional, sino también a nivel emocional. Y es que en muchas ocasiones este tipo de niños, que son profundamente emotivos o profundamente sensibles para determinados temas, pues se sienten diferentes y a veces pues son un poco excluidos de la parte social. Y como en numerosas ocasiones pues van un poco por delante de lo esperado para su edad cronológica, pues llega un momento en el que los contenidos de la educación actual pues hace que se aburran. ¿Y qué pasa? Pues que se aburran y entonces al aburrirse pues no llevan el mismo ritmo que el resto de los niños porque pasan, no se motivan y entonces incluso llegan a ser confundidos con niños con déficit de atención, niños vagos o incluso con discapacidades cognitivas, cuando es exactamente justo lo contrario.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues deberíamos de estudiarnos los signos de alarma o los signos que nos deben hacer llamar la atención sobre niños con una alta capacidad, no solo un talento académico, sino en cualquier otro ámbito. Entonces, debemos de planteárnoslo ante niños que tengan un inicio del lenguaje precoz, que aprendan a leer solos, que empiecen a hacer determinadas cosas que no les corresponde a su edad madurativa, que sean muy sensibles, que se pregunten cosas que no son esperables para su edad cronológica, que tengan profunda curiosidad, etc. ¿Por qué? Para poder identificarlos y hacer un tratamiento lo más adecuado posible. ¿Y esto por qué? Pues porque su alta capacidad les puede beneficiar, pero luego tienen algunas características que les puede perjudicar. Por ejemplo, su perfeccionismo. A veces son niños con un perfeccionismo tan extremo que les da miedo hacer determinadas cosas por miedo al fracaso. O en algunos casos que se identifican lo que conocemos como el efecto Pigmalión, ¿no? Negativo, que es que las altas expectativas que se crean en torno a ellos, pues el hecho de pensar que no van a ser capaces de cumplirlas, pues también les llegan a fracasar. Otro problema es la parte emocional, y es que a veces, como son muy sensibles, pueden tener mucho riesgo de sufrir bullying o incluso de hacerlos. Algunos niños ocultan su talento para ser aceptados en el grupo, es decir, que hay una serie de factores que pueden llevar a un fracaso en distintos ámbitos de la vida de estos niños. Por tanto, yo creo que ante la sospecha, ya sea por parte de los padres o los profesores, que son los primeros que van a tener un contacto con este tipo de pacientes, pues se realicen las orientaciones psicopedagógicas adecuadas. Evidentemente, a día de hoy, para poder establecer un diagnóstico y poner las medidas educativas especiales asociadas a este tipo de niños con altas capacidades, pues es necesario cumplir una serie de requisitos, y el primero es el del cociente intelectual, es decir, necesitamos un CI por lo menos en 2 test estandarizados por encima de 130. Pero creo que no debemos de centrarnos solo en ese aspecto, sino que deberemos profundizar en otras cosas, buscando posibles talentos, buscando cómo es su perfil de personalidad, buscando sus aficiones, etcétera, para que su creatividad, para que podamos pues orientarle y explotar pues todo ese potencial que tienen los niños. Ante la duda, pues hablar con los servicios de orientación del centro para que les echen una mano, y si no, pues intentar recurrir a algún tipo de asociación que les oriente en qué es lo que tienen que hacer con este tipo de niños, ¿de acuerdo? Y saber siempre que esto no es ninguna enfermedad, que es un don, lo que pasa que a veces es difícil de encarrilar. Entonces sí que les recomiendo que, si quieren tener más información sobre todos los problemas neuropsicológicos, las distintas comorbilidades de trastornos de conducta, pues se metan en el blog de neuropediatriaytdh.com, que tenemos un libro que se pueden descargar de manera gratuita, en el cual pues vienen todos los problemas emocionales del niño, los problemas del aprendizaje, las distintas patologías o trastornos del aprendizaje que pueden asociar, los motivos por los cuales estos niños pueden fracasar. Es decir, yo creo que es como un manual muy chiquitito pero muy completo, en el cual les puede guiar a ustedes en cómo actuar con estos críos. Y luego al final del libro pues vienen alguna serie de recursos según las provincias para consultar distintas asociaciones con las cuales pues pueden pedir ayuda para que les orienten. Y nada más, si tienen alguna sugerencia con algún tema especial que quieren que tratamos en el blog, pues no duden en escribirnos a neuropediatriaytdh.com.